Hola, soy Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana de Arvin. Como ustedes han venido siguiendo nuestras series, estamos actualmente en la serie La plenitud del Espíritu Santo. Hoy vamos a trabajar con la segunda manifestación de esa plenitud del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, verso 1 al 6, diciendo lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes a sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Dice la Escritura que fue declarado Hijo de Dios con poder, que según la carne era del linaje de David, pero que por el Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder. En el griego, esa palabra santidad es ehagiosium. Significa la manifestación de la santidad. Implica el llevar la santidad a su máxima expresión y autoridad, produciendo el derecho correspondiente a esa manifestación. Esa manifestación es la manifestación del Hijo de Dios, el todopoderoso Hijo de Dios Jesucristo, y es una manifestación del Espíritu de santidad en nosotros. Jesús fue declarado en su humanidad. Se le otorga el derecho de Mesías en la expresión Hijo de Dios. Por tanto, viene a ser el unigénito del Padre, pero al mismo tiempo dice la Escritura que es la manifestación del Espíritu de santidad como Hijo de Dios, como primogénito de entre los muertos. En Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También Juan 3:16 dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los creyentes? En Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, escuche bien, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que él sea primogénito entre muchos hermanos. No es lo mismo unigénito que primogénito. Él es el unigénito del Padre. Pero a través de un evento poderoso, que dice la Escritura que cuando resucitó fue declarado Hijo de Dios con poder. A través de eso, Él es el primero de resucitar de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Por lo tanto, se convierte el primogénito entre muchos hermanos que hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único Hijo por naturaleza de Dios, uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Existe antes de todas las cosas y por Él fueron hechas también todas las cosas. Nosotros simplemente somos seres creados. No existíamos antes, ni somos hijos de Dios por naturaleza, en santidad y poder. De hecho, todos nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre. Todos hemos nacido con la naturaleza del pecado. Entonces,
¿Cómo es que alcanzamos la vida eterna y el ser llamados hijos de Dios? Precisamente por el Espíritu de Santidad. ¿Y cómo sucede esto? La Escritura nos enseña que eso se logra a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el primogénito de los muertos, porque Él resucitó con un cuerpo glorificado para no ver muerte nunca más. Fue el primero en vencer la muerte. Fue Dios y tomó un cuerpo humano, murió y resucitó. Y eso nos da la seguridad de la vida eterna a nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Él siempre ha sido reconocido como el Hijo de Dios. En Mateo 8, 28, 29 nos dice que inclusive hasta los demonios lo reconocen como el Hijo de Dios. Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron al encuentro 12 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Lo reconocieron como el Hijo de Dios. Mateo 14, 28, 33 dice, si eres tú, eso lo dice Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Marcos 3:9 dice que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía para que no lo descubriesen. Y Lucas 1:35 dice que el ángel le respondió a María y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En Lucas 4, 40, 41 dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Romanos capítulo 1, verso 4. Dice la Escritura que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. No fue sino hasta el momento de la resurrección en que el Espíritu de Santidad declara a Jesús el Hijo de Dios con poder. ¿Qué significa esto? Que es el primero que habiendo estado en una condición humana, es capaz de vencer la muerte y tomar un cuerpo glorificado. No es un cuerpo como el de otros que habían resucitado, que resucitaron y murieron. Él tomó un cuerpo glorificado y eterno. Y por eso él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando de muchos cuerpos glorificados que va a repartir a cada uno de nosotros, ya sea el día de su venida,
que si estamos vivos o si hemos muerto, resucitaremos de los muertos y recibiremos un cuerpo igual a Él. Por eso Él es el primogénito. Yo no sé si usted entiende la seriedad de esto, la importancia de ser hijo de Dios. No podemos menospreciar o tomarlo de una manera religiosa. Él es el unigénito del Padre, pero es el primogénito de los muertos. Y por eso recibimos de parte de Él el ser llamados hijos de Dios, porque hemos sido adoptados. Yo quisiera que ahora entendamos esa segunda parte, Romanos 1:5. Vemos el 4, fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Y luego el verso 5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Son dos cosas que recibimos, la gracia y el apostolado. La gracia son todas las promesas de Dios. Y el apostolado es toda la responsabilidad de la misión de la iglesia. Hay muchos cristianos que desean alcanzar las promesas de la gracia, pero no entienden el poder del Espíritu de santidad. Porque no solo nos da la promesa de la gracia, sino la responsabilidad del apostolado. Este apostolado no es el nombramiento de una persona corriente que se da con la moda ahora de que yo soy apóstol y el otro no. No, aquí nos está diciendo que el apostolado no es de una persona. El apostolado es de toda la iglesia y otorgada por el Espíritu de santidad. No por la imposición de manos de nadie, sino por el mismo Espíritu de santidad sobre toda la iglesia. Por eso vimos esa palabra en griego, hagiosum, ¿verdad? Que es precisamente lo que nos asegura el ser nosotros hijos de Dios. Es la manifestación del Espíritu de santidad. Y en 1 Tesalonicenses 3:13 nos habla en relación a los creyentes y la segunda venida de Cristo, cuando dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. Y ahí aparece esa palabra, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La santidad no es algo humano. No puede darse por religión ni por un esfuerzo. Realmente la santidad es otra cosa. Yo no sé si usted puede entender la importancia de la manifestación del Espíritu de santidad en la iglesia. ¿O es que usted creía que podía llegar a la perfección con sus propios esfuerzos, con esfuerzos humanos? ¿O es que usted creía que ser hijo de Dios es cualquier cosa, como hoy lleva uno la gente a decir, es que todos somos hijos de Dios? ¿Sabe cuál es el poder de ser hechos hijos de Dios, de ser adoptados hijos de Dios y ser declarados de esa manera por el Espíritu de santidad? El Espíritu de santidad es un sello visible que usted lleva dentro del mundo espiritual. En otras palabras, cuando usted va por la calle, la gente lo ve como cualquier otra persona. Pero en el mundo espiritual, todos ven la marca sobre usted. Todos. Tanto ángeles como demonios lo ven y dicen, ese es hijo de Dios. Miren, lleva el Espíritu de santidad sobre él o sobre ella. ¿Tienes el Espíritu de santidad? ¿Tienes esa manifestación de la plenitud del Espíritu Santo? Es fundamental esa gran manifestación. Y esto no solo nos debe impulsar a meditar sobre esa herencia de la gracia y las bendiciones que hemos recibido como hijos de Dios. Deberíamos meditar y tomar bastante en serio también lo que dice el pasaje con el que iniciamos.
el apostolado que hemos recibido como iglesia. No andar jugando como muchos andan haciendo en ignorancia en el tema del apostolado, como si esto fuera un escalafón de puestos de autoridad. No. Debemos entender la responsabilidad de esta comisión apostólica que recae sobre toda la iglesia, no solo sobre pastores, sobre evangelistas, maestros, es sobre toda la iglesia. Si es que en verdad somos hijos de Dios, tenemos que entender y adoptar nuestro apostolado como iglesia. ¿Y cuál es el apostolado de la misión que hemos recibido? La Escritura nos dice que es la misma de Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y la plenitud de Él. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es lo mismo, es la misma misión, es el mismo trabajo, es la misma comisión, el mismo apostolado. Tenemos que entender esta responsabilidad. Termino diciendo, Efesios capítulo 1, verso 4, que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y esa es la iglesia por la que Jesucristo viene pronto. No viene por religiosos, no viene por gente que declara cosas, viene por gente que vive y practica la santidad, no por sus propios esfuerzos, sino por la manifestación poderosa del Espíritu de santidad. Que Dios te bendiga. Nos vemos cuando hablemos de la próxima manifestación de la plenitud del Espíritu Santo.